Nunca olvidaré aquel día, porque todo parecía salido de un sueño, o de una mentira demasiado hermosa para durar. El cielo estaba despejado, el viento traía olor a jazmín, y cada rincón del jardín estaba decorado con flores blancas y velas flotantes. Era la boda de mi sobrina Clara, la niña a la que vi crecer y que siempre soñó con un amor de cuento. Y lo consiguió. O al menos eso creímos todos. El lugar era majestuoso, una finca enorme a las afueras de Madrid, el tipo de lugar donde la felicidad parece obligatoria. Los invitados llegaban en coches de lujo, las risas llenaban el aire, y el fotógrafo corría de un lado a otro intentando capturar cada sonrisa perfecta. Clara estaba radiante. Su vestido, de encaje fino, caía como una cascada de luz. Cuando la vi bajar las escaleras, con su madre al lado, se me hizo un nudo en la garganta. Era imposible no emocionarse. Había esperado tanto ese día, y todos queríamos creer que era el comienzo de su nueva vida. El novio, Álvaro, la esperaba junto al altar. Guapo, elegante, con ese aire de seguridad que tanto encantaba a su familia, pero yo lo observé un poco más de cerca, y vi algo que nadie parecía notar. En medio de las risas, de los flashes y de las felicitaciones, sus ojos no sonreían. Eran unos ojos vacíos, distraídos, como si su mente estuviera en otro lugar. Intenté convencerme de que eran los nervios, pero su expresión tenía algo más profundo, algo que helaba el aire alrededor. Durante el cóctel, noté que evitaba mirar a Clara. Cuando ella se acercaba, él fingía hablar con los invitados o revisaba su reloj. Era sutil, pero imposible de ignorar. Cada gesto suyo parecía medido, forzado, como si estuviera interpretando un papel que no quería seguir actuando. Yo estaba sentada con unas amigas de la familia y una de ellas, bajando la voz, susurró: ¿Has notado que Álvaro está raro? Sí, respondió otra. Parece que no está aquí. Me limité a sonreír, fingiendo no escuchar. No quería alimentar rumores en un día tan delicado, pero la inquietud se instaló en mi pecho. Cuando Clara y Álvaro posaron para las fotos, la diferencia entre ellos era casi cruel. Ella reía con el alma, mientras él sonreía solo con los labios, y en una de esas fotos, justo antes del beso, él miró hacia un punto detrás de los invitados, como si esperara ver a alguien más. Esa mirada no se me borró de la cabeza. El banquete comenzó. Las luces colgaban sobre las mesas como luciérnagas, la música era suave y los brindis se mezclaban con promesas. A mi alrededor todo era alegría, pero dentro de mí crecía una sensación fría, casi física, esa sensación que solo aparece cuando sabes que algo está a punto de romperse, aunque nadie lo vea venir. Cuando el reloj marcó las 8 y el cielo se tiñó de rosa, me levanté para felicitar a Clara. Me abrazó con fuerza y me susurró al oído: «Tía Marta, no puedo creer que todo esto sea real. Álvaro es el amor de mi vida». Su voz temblaba, pero era de emoción, no de duda. Y yo, tragando el nudo que sentía en la garganta, solo pude decir: «Disfruta este momento, mi niña. No lo olvides nunca». No sabía entonces que esas palabras serían una especie de despedida, porque a veces las historias más bellas esconden un final que nadie se atreve a imaginar, y aquella boda, tan perfecta, tan luminosa, estaba a punto de convertirse en una escena que marcaría nuestras vidas para siempre. Todo comenzó con un pequeño detalle, uno de esos gestos que, en cualquier otro contexto, habría pasado desapercibido. El teléfono de Álvaro vibró justo cuando el cura empezaba a hablar. Él lo ignoró al principio, pero unos segundos después volvió a sonar, esta vez con insistencia. Lo vi mirar la pantalla de reojo. Su expresión cambió apenas un instante, pero fue suficiente. Se puso pálido.
Clara, tomada de su mano, no notó nada. Seguía mirando al frente, con los ojos llenos de lágrimas de emoción, ajena a todo lo que empezaba a ocurrir. Yo, desde la tercera fila, vi cómo Álvaro apretaba el teléfono dentro del bolsillo de su chaqueta y tragaba saliva, como si cada palabra del sacerdote le pesara una tonelada. Los invitados creyeron que era el típico nerviosismo del momento, pero no. Yo he visto muchas cosas en mi vida y reconocí ese tipo de miedo. No era miedo al compromiso ni al futuro. Era miedo a algo más inmediato, algo que estaba a punto de salir a la luz. Cuando llegó el momento de los votos, el ambiente se volvió casi irreal. Clara habló primero. Su voz temblaba, pero cada palabra era pura ternura. Prometió amar, cuidar, compartir y reír. Los invitados suspiraban, algunos hasta lloraban, pero cuando le tocó a Álvaro, el silencio se volvió pesado. Abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Intentó sonreír, buscó la mirada del sacerdote, luego la de su madre, y finalmente la de Clara. Ella le sonrió dulcemente, esperando su respuesta, su promesa, pero él seguía callado. El cura repitió: ¿Aceptas a Clara como tu esposa para amarla y respetarla todos los días de tu vida? Hubo una pausa, una tan larga que hasta el viento pareció detenerse. Y entonces, sin decir una palabra, Álvaro soltó su mano. El murmullo recorrió el jardín como un escalofrío colectivo. Alguien dejó caer una copa, otro carraspeó, pero nadie se atrevió a moverse. «Perdón», murmuró él finalmente. «Necesito un minuto». Y antes de que nadie pudiera reaccionar, se alejó del altar, caminando hacia la parte trasera del jardín. Clara quedó de pie, sola, con la mirada vacía y el ramo temblando entre sus dedos. El cura intentó mantener la calma. «Todo está bien», dijo en voz baja. «Debe ser la emoción». Pero todos sabíamos que no era emoción. Era otra cosa. Algo oscuro que acababa de romper la perfección del día. Vi cómo la madre de Álvaro se llevaba las manos a la boca, pálida como el papel. El padre, en cambio, permanecía inmóvil, mirando hacia el camino por donde su hijo había desaparecido. Nadie entendía nada. Minutos después, lo vimos volver. Su rostro era el de un hombre que había envejecido en cuestión de segundos. Sus ojos ya no tenían esa sombra distante. Ahora había algo peor: resignación. Volvió al altar, respiró hondo y dijo, en voz tan baja que apenas se escuchó: «Clara, tengo que decirte algo». Yo sentí que el corazón se me detenía. Su tono no era de duda, ni de arrepentimiento. Era el tono de alguien que va a confesar lo que jamás debería ser dicho. Y en ese momento, antes de que abriera la boca, supe que aquella boda había terminado. Solo faltaba escuchar las palabras que destruirían todo lo que Clara creía conocer. El silencio fue tan profundo que hasta las velas dejaron de moverse. Todos esperaban una disculpa, una explicación lógica, algo que calmara la tensión. Pero cuando Álvaro habló, su voz tenía un peso distinto, como si cada palabra le arrancara un pedazo del alma. «No puedo seguir con esto», dijo mirando el suelo. «No puedo casarme contigo, Clara». El aire se volvió irrespirable. Clara dio un paso atrás, sin entender. Sus labios temblaban intentando formar una palabra que no salía. «¿Qué estás diciendo?», susurró. «No entiendo». Él levantó la mirada y por un momento pareció querer correr, desaparecer, pero algo en él decidió quedarse y enfrentar las consecuencias. «Lo siento, he mentido. Todo este tiempo, he mentido». Los invitados empezaron a murmurar. Algunos se levantaron de las sillas, otros bajaron la cabeza, como si presenciar aquello fuera un acto prohibido. Yo apenas podía moverme. No era solo el dolor de ver a mi sobrina destruida, era la certeza de que lo que estaba a punto de decir cambiaría todo.
Clara lo miraba con desesperación. ¿Mentido? ¿Sobre qué? Él tragó saliva, buscó aire, y luego lo soltó todo de golpe, como si las palabras lo quemaran por dentro. ¿Sobre quién soy realmente? Un murmullo recorrió el jardín. Alguien soltó una risa nerviosa, creyendo que era una broma de mal gusto. Pero no lo era. La voz de Álvaro no temblaba. Hablaba con una calma que daba miedo. Mi nombre no es Álvaro Jiménez. No tengo el apellido que crees. Hace 3 años, yo no existía. Clara lo miraba sin comprender. Las lágrimas empezaron a correrle por las mejillas. El cura intentó interrumpirlo, pero él levantó la mano, firme, decidido. Déjeme terminar, padre. Ella merece saberlo todo. Cada palabra caía como una piedra en el agua. Contó que su verdadero nombre era Diego Aranda y que había cambiado de identidad tras escapar de un pasado oscuro, un escándalo financiero en el que había perdido todo. Clara no podía creer lo que escuchaba. Tú dijiste que trabajabas en banca, que tu familia tenía una empresa en Valencia. Lo dije, sí, respondió él con los ojos húmedos, pero no era mi empresa. Era de las personas que arruiné. Los invitados se miraban entre sí, atónitos, algunos sacaban sus teléfonos sin saber si grabar o huir. Yo solo pensaba en Clara, en cómo su mundo se estaba derrumbando ante todos. Ella dejó caer el ramo al suelo. Las flores se desparramaron entre el césped como un símbolo cruel. Entonces todo era mentira, dijo con voz vacía. Todo. No todo, respondió él, dando un paso hacia ella. Te amé, Clara. Pero no podía seguir viviendo con la mentira. No después de lo que pasó anoche. Aquella frase cambió el aire. Lo que pasó anoche. Esa sola línea encendió la curiosidad, el miedo, la rabia. ¿Qué pasó anoche?, preguntó Clara, su voz quebrándose. Álvaro bajó la cabeza, y lo siguiente que dijo heló la sangre de todos los presentes. Tu hermano vino a verme, y me dijo que sabía quién era yo. Un silencio mortal cayó sobre el jardín. Todos miraron a Daniel, el hermano menor de Clara, que estaba sentado en la primera fila. El chico, pálido, bajó la mirada, y en ese momento supe que lo peor aún no había sido dicho. Silencio pesaba. Todos miraban a Daniel, el hermano de Clara. Él no se movía, hasta que al fin levantó la cabeza. Es verdad, dijo. Fui a verlo anoche. Clara se quedó helada. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Daniel respiró hondo. Quería protegerte. Álvaro no es quien dice ser. Un murmullo recorrió el jardín. Álvaro lo miró con una calma tensa. Déjalo hablar, dijo. Hace 3 días me llamaron. Me dijeron que tu esposo estaba implicado en una estafa millonaria en Sevilla, que huyó y cambió su identidad. Álvaro bajó la cabeza. Es cierto, admitió, pero nadie conoce toda la historia. Daniel estalló. ¿Historia? ¿Arruinaste a familias enteras y ahora vienes a fingir amor? Clara apenas podía respirar. Yo sentía que el aire se volvía más denso, como si todos esperáramos una explosión. Entonces Álvaro lo dijo. Tu padre también estaba involucrado. El silencio fue total. Clara lo miró sin entender. ¿Qué has dicho? Tu padre fue mi socio. Cuando todo se vino abajo, me pidió que desapareciera, que cargara con la culpa. La madre de Clara gritó. Mentira. Hay pruebas, respondió Álvaro. Daniel las vio. El chico asintió. No quería creerlo, pero lo vi. Las firmas, las transferencias, todo era real. Clara retrocedió un paso. Su ramo cayó al suelo, manchado de vino. Entonces, ¿mi vida fue una mentira? No toda, susurró Álvaro. Pero había verdades que debías conocer. Yo observaba en silencio. Clara ya no lloraba, solo ardía por dentro. No quiero oír más, dijo firme. Esta boda se acabó, y se marchó, sola, sin mirar atrás. Nadie se atrevió a detenerla.
Pero en su mirada había algo más que dolor. Era la promesa de que esto no había terminado. Pasaron solo 3 días desde aquella boda, pero todo parecía pertenecer a otra vida. El jardín donde había sonado el "sí quiero" ahora estaba vacío, cubierto de pétalos marchitos y copas rotas. Las revistas habían dejado de hablar del evento del año, y los invitados fingían no recordar lo que vieron. Pero yo no podía olvidar. Clara no contestaba mis llamadas, así que fui a buscarla. Su casa, que solía estar llena de flores y luz, parecía un lugar abandonado. Las cortinas cerradas, el aire pesado, el perfume de rosas ya marchitas. Golpeé la puerta 2 veces antes de oír su voz. «Marta, no quiero hablar». «No vine a hablar, vine a verte», respondí. Tardó unos segundos, pero finalmente abrió. La Clara que encontré no era la misma mujer del altar. Tenía los ojos rojos, el cabello recogido sin cuidado y una taza de café frío entre las manos. Su vestido de novia aún estaba colgado en el salón, como un fantasma. Nos sentamos sin decir palabra. Solo después de un rato, ella rompió el silencio. «¿Sabes qué es lo peor?», dijo con una sonrisa amarga. «Que todavía lo amo». No supe qué responder. Ella bajó la mirada, acariciando la taza con los dedos temblorosos. «He pasado 3 noches sin dormir. Cada vez que cierro los ojos veo su cara, esa mirada antes de decirme la verdad». «Clara», susurré. «A veces la verdad duele más que la mentira, pero también te libera». «¿Liberarme?», rió sin humor. «No me siento libre, Marta. Me siento vacía». Se levantó y caminó hacia la ventana. «Mi madre no me habla. Dice que arruiné el nombre de la familia. Daniel se fue de casa. Y él...». Su voz tembló. «Él me envió un mensaje. Eso me sobresaltó». «¿Álvaro?», asintió y me mostró su teléfono. En la pantalla había solo una frase. «Hay algo más que debes saber. No todo lo que dije fue una mentira». Clara me miró con miedo. «¿Qué significa eso, Marta? ¿Por qué no dijo todo en la boda? ¿Qué más puede haber?». No tenía respuesta, pero conocía esa mirada, la de alguien que necesita cerrar un ciclo, aunque le cueste la vida. «¿Dónde está él ahora?», pregunté. «No lo sé, pero alguien vino a buscarlo, un hombre. Dijo ser periodista». Me acerqué, tratando de entender. «¿Un periodista? ¿Qué quería?». Preguntó por los documentos, los mismos que Daniel vio. Dijo que hay una historia detrás, algo más grande, algo que podría arruinar a más de una familia. En ese instante, el sonido de un coche frenando afuera nos hizo girar. Clara corrió a la ventana, apartó la cortina y palideció. «Es él, Álvaro». Estaba de pie frente a la puerta, con el mismo traje que llevaba el día de la boda, pero sin corbata, sin brillo. Su rostro era el de alguien que ya no huye. «No abras», le dije, sintiendo el pulso en mis sienes, pero Clara ya caminaba hacia la puerta. «Necesito escucharlo, Marta. Solo una vez más». El sonido del picaporte girando fue como un disparo. Cuando la puerta se abrió, el viento entró con fuerza, apagando las velas del salón. Álvaro levantó la mirada y dijo solo una frase. «Clara, no sabes toda la verdad». Y en ese momento, supe que lo peor aún estaba por llegar. Álvaro estaba allí, frente a nosotras, con la mirada cansada de quien ha dejado de mentir. Clara se quedó paralizada, sin saber si correr o abrazarlo. Yo me mantuve a su lado, sin apartar la vista de él. «No tienes derecho a venir aquí», dijo Clara con voz quebrada. «Lo sé», respondió él, «pero tampoco tuve derecho a callar lo que callé». Dio un paso adelante, con las manos en los bolsillos, temblando. «No vine a justificarme, vine a contar la verdad completa, aunque me odies más después de escucharla». Clara cruzó los brazos, tratando de contenerse. «Ya dijiste bastante, no necesito más mentiras».
No son mentiras, replicó Álvaro. No todo lo que te conté en la boda fue cierto, pero tampoco todo fue falso. Se hizo un silencio. Solo se escuchaba el sonido de la lluvia golpeando los cristales. Yo vi cómo Clara respiraba hondo, preparándose para lo que fuera. Tu padre no solo fue mi socio, dijo él finalmente. Fue el responsable de todo. Clara frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo? El proyecto por el que todos nos arruinamos no fue un accidente. Fue planeado. Tu padre necesitaba un nombre limpio para desviar dinero sin levantar sospechas, y ese fui yo. Por eso me pidió desaparecer. Por eso me inventé otra vida. Clara dio un paso atrás, como si las palabras la golpearan. ¿Estás diciendo que él me usó? ¿Que usó a su propia hija para proteger su nombre? No, dijo Álvaro con voz rota, no a ti, a mí. Pero cuando te conocí, ya era demasiado tarde. Se le quebró la voz. Te amé, Clara, aunque cada segundo contigo me recordaba la mentira que vivía. Intenté detener la boda, quise irme muchas veces, pero no podía verte sufrir. Ella lo miraba con lágrimas que ya no caían, solo ardían en sus ojos. ¿Y por qué confesarlo todo frente a todos? Preguntó finalmente. ¿Por qué humillarme así? Álvaro respiró hondo. Porque alguien iba a hacerlo por mí. Daniel no fue el único que sabía la verdad. Tu madre también lo sabía. La habitación se congeló. Clara palideció. Eso no puede ser verdad. Ella me buscó hace semanas, continuó Álvaro. Dijo que si no me alejaba de ti, lo contaría todo. Quise protegerte, Clara, pero ya era imposible. Tu familia construyó una mentira mucho antes de que yo llegara. Clara negó con la cabeza. No, no puede ser. Tu madre lo hizo para protegerte, dijo él suavemente. Sabía que si el escándalo salía, perderías todo. Tu apellido, tu reputación, tu vida entera. Ella se dejó caer en el sofá, sin fuerzas. Entonces, toda mi familia lo sabía, menos yo. Sí, respondió Álvaro, y cuando vi que la boda seguía adelante, entendí que la única forma de salvarte era destruirlo todo. Me acerqué lentamente, sin decir palabra. Había visto muchas historias rotas, pero ninguna como aquella. La mentira se había convertido en un acto de amor y la verdad en una sentencia. Clara se levantó despacio. Su rostro cambió. Ya no era la mujer herida del altar, sino alguien más fuerte, más fría. Gracias por venir, dijo con voz firme. Ahora sí puedo odiarte con razones. Álvaro bajó la cabeza. Lo merezco, pero al menos ya no tengo nada que esconder. Se dio media vuelta y salió bajo la lluvia. Clara no lloró, solo se quedó mirándolo marchar hasta que su figura desapareció entre el agua. Cuando la puerta se cerró, me giré hacia ella. ¿Estás bien? Ella sonrió levemente. No, pero por primera vez sé en quién no quiero convertirme. Y en ese momento entendí que su confesión no había destruido solo una boda. Había destruido una herencia de mentiras que llevaba generaciones construyéndose. Dicen que después de una tormenta, el silencio parece más pesado. Así se sentía la casa de Clara esa noche. La lluvia había cesado, pero las gotas seguían resbalando por las ventanas, como si el cielo aún llorara por ella. Me quedé con ella hasta tarde, en silencio, sin atreverme a decir nada. De vez en cuando, sus ojos se perdían en la nada, en algún punto donde todavía vivía la Clara de antes, la que soñaba con una boda perfecta. Pero esa mujer ya no existía. ¿Sabes, Marta?, dijo de pronto. Creo que él no vino a destruir mi vida. Vino a mostrarme quién era realmente. Su voz sonaba serena, pero había en ella algo roto que ya no volvería a unirse. La miré y asentí. A veces la verdad no llega para curar, sino para limpiar. ¿Limpiar?, preguntó con una sonrisa cansada. Sí,
como la lluvia después del fuego. Lo arrasa todo, pero deja la tierra lista para volver a empezar. Ella respiró hondo, mirando las velas encendidas en la mesa. Mi madre me llamó hoy, dijo al cabo de un rato. Quería explicarse. ¿Y qué le dijiste? Que no necesito explicaciones, solo tiempo. Me quedé observándola. Había algo distinto en su mirada, una fuerza nueva, nacida del dolor. ¿Y Álvaro? Pregunté. No lo sé. Quizá se fue para siempre. Quizá todavía está ahí afuera, intentando perdonarse. Hizo una pausa. Pero si alguna vez lo veo, no le gritaré. Solo le diré gracias. ¿Gracias? Repetí sorprendida. Por decirme la verdad, aunque me rompiera. Nos quedamos calladas unos segundos, escuchando cómo el reloj marcaba las 11. Luego ella se levantó, fue hacia la ventana y la abrió. El aire fresco entró lentamente, trayendo olor a tierra mojada. ¿Sabes, Marta? Dijo sin mirarme. Siempre quise una boda que marcara mi vida. Sonrió con tristeza. Y vaya si lo hizo. Reímos las dos, sin ganas, pero sinceras, porque a veces reír después de perderlo todo también es una forma de seguir viva. Esa noche, cuando me fui, la dejé con las luces apagadas y el vestido de novia aún colgado, balanceándose con el viento. No era un símbolo de tristeza, sino de algo que terminaba, por fin. Mientras caminaba por la calle, pensé en lo frágil que es la verdad. Nos pasamos la vida huyendo de ella, temiendo que destruya lo que amamos, sin entender que muchas veces es lo único que puede salvarnos. Clara tardaría meses en volver a ser ella misma, pero sabía que lo haría, y cuando lo hiciera, ya no sería la mujer que necesitaba ser amada, sino la que había aprendido a amarse incluso después del dolor. Y quizás, pensé mientras el cielo se aclaraba sobre mi cabeza, eso era lo que Álvaro quiso decir con su confesión imposible. Porque hay verdades que no se dicen para ser perdonadas, sino para liberar a quien las escucha.